Muy buenas tardes para todas las personas que nos acompañan. Bienvenidos, bienvenidas a este conversatorio sobre comunicación política, habilidades verbales y no verbales para tiempos de campaña. Este conversatorio es realizado por Eloquentem y por Compol Corp. En esta asociación, estas dos empresas, hemos querido compartir con ustedes múltiples conocimientos relacionados con la comunicación verbal y no verbal para que ustedes lo puedan poner a disposición de sus candidatos, las personas que nos acompañen, que estén aspirando a algún cargo para las venideras elecciones del 2021, pues podrán contar con este conocimiento. También entonces ustedes podrán anotarse en Facebook, podrán dejarnos saber si quieren recibir las memorias de este evento y llenar este formulario para que estemos en contacto y podamos brindarles la mejor asesoría. Nos acompañan en este espacio consultores de altísimo nivel, es un panel internacional liderado por Ivette Consuelo Hernández. Ivette Consuelo Hernández es fonoaudióloga de la Universidad del Rosario en Bogotá, Colombia. Tiene alrededor de 3 décadas de experiencia acompañando a personas en ejercicio del poder político o en campaña política, además de una inmensa trayectoria en el entorno corporativo. Ivette Consuelo compartirá sus conocimientos desde la fonoaudiología, desde el manejo de la voz, desde el detalle de lo fisiológico para garantizar que su candidato, su candidata dé el mejor desempeño en este frente. Estará con Ivette Consuelo Hernández el consultor cubano Daniel Lana Ramírez. Daniel Lana Ramírez es actor, director de cine, director de teatro, es graduado en artes escénicas y dramáticas y con todo este conocimiento ha venido trabajando para poner en las manos de los candidatos las mejores herramientas para que su desempeño escénico, la comunicación desde su cuerpo, contribuya a conseguir votos y a ganar elecciones. Y finalmente nos acompaña Andrés Obando Balseca. El señor Andrés Obando Balseca es ecuatoriano, conocedor de la comunicación política, del entorno y del contexto político del Ecuador, con una amplia trayectoria también en el mundo corporativo. Estas 3 personas nos van a poner a nuestra disposición conocimientos desde cada una de sus áreas. Ustedes van a poder hacer preguntas. Por favor, compártanoslas a través de Facebook y las preguntas que ustedes nos envíen pues serán transmitidas a las personas, a estos expertos, que les darán las respuestas más amplias. Por supuesto, las memorias estarán a su disposición y el señor Néstor David Polo y el señor Andrés Obando Balseca les darán respuesta a sus múltiples solicitudes una vez nos llenen el formulario o nos hagan sus comentarios en Facebook. Entonces, por favor, entremos en materia. Bienvenido a nuestro panel, bienvenida a la consultora Ivette Consuelo Hernández, bienvenidos Andrés Obando y Daniel Lana Ramírez. Buenos días, buenas tardes acá ya. Sí. Muy buenas tardes a todos. Muy buenas Hola, tardes. Raúl, Daniel, ¿Cómo ¿cómo están? están? Pues vamos a arrancar a hablar de un tema que nos apasiona a todas las personas aquí presentes, la comunicación política. Todos, todas queremos ganar elecciones, queremos brindarle el mejor apoyo a nuestros candidatos, a los candidatos y candidatas que nos acompañan, por supuesto, darles las mejores herramientas para que se desempeñen de la mejor manera en este proceso electoral del Ecuador en el 2021. Y la primera pregunta inevitable, ¿cuáles son las particularidades de la comunicación política? ¿Por qué la comunicación política es un área que tiene estudio particular? Entonces, para contarnos en detalle todo lo que se ha avanzado, cómo ha evolucionado la comunicación política hasta la fecha, le traslado la pregunta al experto ecuatoriano Andrés Obando Balseca. Muchas gracias, Raúl. La comunicación política tiene sus orígenes en la mitad del siglo XX como profesión contemporánea. Las consultorías de los años 50 y 60 de la mano del reconocido Joseph Napolitan, quien fue parte del equipo de campaña del presidente John F. Kennedy, constituyen la génesis de la comunicación política como disciplina de las ciencias sociales, podríamos decir. Varios académicos la definen como la gestión de percepciones, es decir, el fin de la comunicación política es compartir ideas y despertar emociones determinadas en los diferentes públicos. Es un proceso científico, esto es súper importante, porque usa datos de varias disciplinas, como sociología, psicología, demografía, economía, entre otros. Es decir, tiene un método. Y la comunicación política no solo está en un discurso o un meeting, esto también hay que decirlo, ya que está en cada acción del político, o líder, o autoridad, o organización, o candidato, desde una reunión de trabajo de rutina hasta la presentación de un informe a la nación. Por ello es vital. Se necesita tener un manejo adecuado de la comunicación verbal y no verbal.
Muy valioso lo que nos dices. Me encanta que hablas de lo verbal y lo no verbal. En mi caso particular, mi nombre es Raúl Díaz. Soy experto en la construcción de mensaje, en la construcción de discurso, y por eso me encanta que estemos hablando de lo no verbal, que nos genera tanta curiosidad, el manejo del cuerpo y de la voz, pero también que estemos hablando de la importancia de las palabras. Me trajiste a la memoria, Andrés, el famosísimo debate entre Kennedy y Nixon, que se convirtió en uno de los momentos iniciales, tal vez fundadores, para quienes nos interesamos en la comunicación política. Y esto me da pie para preguntarle a Daniel Lana Ramírez, ¿cuál es la importancia del cuerpo? ¿Cuál es la importancia de la comunicación corporal, del llamado body language, cuando se trata de comunicación política? Hola Raúl, muchas gracias y buenas tardes a todos. Quisiera comenzar diciendo que podríamos organizarlo en dos grandes grupos significativos. El primero es ese que tiene que ver con las investigaciones de ese sociólogo y psicólogo norteamericano que es Paul Ekman, en sus primeras investigaciones sobre la detección de la mentira, sobre la lectura del lenguaje corporal. De hecho, hay una serie de hace unos 10 años aproximadamente, que son muy famosas, porque abordaba todo este fenómeno de la comunicación no verbal, la comunicación visual en este caso. Pero en un segundo grupo hay algo que es fundamental también, y es que se ha descubierto que no solo tiene un impacto nuestra comunicación visual, es decir, lo que hacemos con nuestro cuerpo, no solo tiene un impacto en las personas que nos están mirando, también tiene un impacto en nuestros propios sentires, en nuestros propios saberes, en nuestros ritmos, en la manera en la que organizamos nuestro discurso, en la manera que somos capaces de incorporar ese discurso y hacerlo más natural, más orgánico, más auténtico en este caso. Entonces yo diría que esos serían los dos fenómenos fundamentales que le dan relevancia a la comunicación no verbal. Primero, el impacto que tienen las personas que nos están mirando y que con las cuales nos estamos relacionando en este caso. Y segundo, el impacto que tiene en nuestro propio cuerpo, en nuestro propio sentir. Entonces, tener una estructura organizada, tener una estructura que no sea automática de comportamiento, nos puede llevar a solucionar muchos de los problemas que tenemos a veces en cuanto a cómo conectar mejor, cómo ser más efectivos, cómo ser más contundentes. Por eso, el dominio del cuerpo es fundamental para este tipo de actividades, Raúl. Tomo nota, y también para que el público tome nota, Paul Ekman, también Amy Cuddy, importantes estudiosos del lenguaje corporal y específicamente muy aplicables en el mundo de la política, ya nos hablaban de Napolitano también, de Napolitan. De hecho, Raúl, cuando te hablaba de estos dos grupos, estaba pensando justamente en estas dos figuras. Primero con Paul Ekman, con esa investigación, y luego entonces con esta otra investigación de Amy Cuddy que va hacia adentro, que va hacia el cuerpo del emisor, de la persona que está conectando en este caso. Qué interesante, pongámosle más ingredientes a esto. Ya tenemos algunos nombres, algunos autores, sé que quienes nos acompañan están muy interesados también en poder ir directamente a las fuentes. Y qué bueno también hablar desde una perspectiva fisiológica, porque cuando alguien te va a asesorar con tu voz, es importante que piense no solo en que te desempeñes bien, sino también en que, por favor, que se cuide el aparato fonatorio, que no vaya a haber algún daño. ¿Cuál es la importancia de la voz en la comunicación política? Ivette Consuelo Hernández, por favor. Te escuchamos, Ivette. Sí, estaba esperando que me diera la entrada a cámara nuestro productor, que se me quedó atrasadito. Primera cosa, ya que están hablando de fuente, les voy a recomendar a todos los que les interese las últimas investigaciones. Entran a su internet, ponen Club del Lenguaje No Verbal, Club del Lenguaje No Verbal. Y allí esto los remite a un blog muy científico. El blog está siempre traduciendo o también publicando investigaciones propias de Behavior and Law, que es una de los institutos que con más rigor trabaja el comportamiento no verbal, lideran en las investigaciones en español en este campo y siempre publican las investigaciones originales en su idioma y traducidas al español, lo cual es buenísimo. Pero además ustedes ven en la parte derecha de ese blog está clasificado política, comunicación, negocios, voz, o sea, les va a fascinar y siempre les está trayendo las últimas investigaciones, se los recomiendo, el Club del Lenguaje No Verbal. Muy buen dato, Ivette. Y con la pregunta que me haces acerca de la voz, bueno, vamos a empezar con mi labor
de fonoaudiología, ¿cómo cuidar la voz política? La voz tiene toda la importancia para cualquier persona, mucho más para un político. De hecho, pensemos en lo siguiente, expresiones como haga oír su voz. Segundo, voz y voto. ¿Por qué no dijeron discurso y voto cuando le damos tanta importancia al discurso que lo tiene todo? Es la base. ¿O por qué no dijeron cuerpo y voto cuando se pensaba que el impacto del cuerpo era mucho mayor que el de cualquier elemento, por investigaciones que se hicieron desde el año 72 y que se reforzaron en el año 95? Entonces, ¿por qué hablan de voz y voto? Porque la voz, o más bien el mensaje, le tiene que pagar peaje a la voz para llegar al público. ¿Y cuáles son los cuidados? Brevemente, ustedes habrán escuchado los cambios bruscos de temperatura, cuidado. Especialmente esto se puede dar en Guayaquil, ¿no? Entonces entran a un auditorio que está helado. Por favor, las personas que están acompañando a ese político, ténganle siempre lista una chaquetica, no sé cómo dicen en Ecuador, pero un saquito que lo abrigue, que no le vaya a dar y que miren si el aire acondicionado le va a dar en la espalda, si se puede apagar ese aire o tener todas las prevenciones, porque esto es muy común. Van a los hoteles, el aire está fuerte, les pega durísimo acá y luego salen y un aire muy caliente afuera por la temperatura, o se meten a un carro con un aire acondicionado durísimo que le está dando en la cara a la persona. Cuidado con esos cambios bruscos de temperatura, o tomar agua que han de estar tomándola siempre, pero si es en Guayaquil, fresquita, si es en Quito, al clima, nunca helada y con hielo, porque eso va a generar mucosa, la mucosa va a generar carraspera y el círculo va a ser muy incómodo y lo van a sentir nervioso en lugar de que es que está alterando la mucosa de las cuerdas vocales. Segundo, por favor, no chocolates, no lácteos, ningún lácteo. Yo soy un ratoncito comiendo queso, pero ningún lácteo antes de empezar a hablar. 2 horas antes, no lácteos, no chocolates, no gaseosas espesas. Si tienen problemas de colon, cuidado con esos alimentos irritantes como pimentón, coles, porque todo esto va a presionar el diafragma en el caso de las coles, y la leche y los lácteos generan mucha saliva, no se generan salivación, espesan la saliva, y con la saliva espesa se hace denso hablar. Por último, si la boca se le seca, cosa que nos ocurre a muchos cuando tenemos retos grandes y nos sentimos desafiados, a la agüita pónganle unas goticas de limón, unas poquitas goticas de limón, y eso va a hacer que su saliva se licúe un poquito y no les va a faltar la saliva. Y como ñapita, una ñapita, permítanme, decimos ñapita en Colombia un poquito más, no pastillas mentoladas, por favor, no pastillas mentoladas, a no ser que quieran engrosar las filas de los pacientes de los fonoaudiólogos. Las pastillas mentoladas dan una falsa sensación de refrescamiento, pero apagan el síntoma, que es ese calor que empieza a sentirse cuando se está abusando de la voz o se está trabajando con esfuerzos que son inevitables a veces. Entonces, las pastillas mentoladas, ¿qué hacen? Opacan ese síntoma, los pliegues vocales o cuerdas vocales, como se conocen, vocales de voz, no de boca, no son bucales, se golpean, se inflaman, y al inflamarse empieza a haber pequeñas hemorragias dentro de las cuerdas que pueden terminar en unos problemas muy grandes y muy dolorosos. Así que cuidado con ello. Ivette, es verdad que las personas desconocemos muchísimo de la voz. De hecho, tú y yo, que hemos recorrido mucho lado, que hemos ido muchas ciudades, a muchos espacios a conversar con la gente tiene más expectativa a veces de saber del cuerpo o de saber del discurso que de la voz, y sin embargo nos ha pasado que la gente que ha hecho la diferencia a veces lo hace más por la voz que por cualquier otra cosa. ¿Compartes esa percepción conmigo? Lo comparto, y no solamente nosotros dos. Mira que los estudios, el año pasado estaba oyendo unas investigaciones, porque era una conferencia de neurofisiólogos mundiales, y coincidían en algo: la voz ha sido la niña olvidada de la neurofisiología. Salomón decía: cazad las zorras pequeñas, el sabio Salomón, cazad las zorras pequeñas porque ellas dañan la viña. Y esto sí que se cumple con la voz. Nos vas a meter en líos con los animalistas, Ivette. Sí, pero con líos con los animalistas, pero nosotros a veces esos pequeños detalles son los que descuidan, y la voz es tan fuerte que la gente dice: no es lo que me dijiste, sino el tonito. Ahí está marcando cómo marca los afectos, y que la voz crea efectos especiales para afectos especiales, y eso en política suma en votos. Es cierto, le decía a Ivette lo de los animalistas, porque estamos con unas generaciones además
que son muy digitales y que tienen muchísimas particularidades. Estamos en una época donde la comunicación política tiene retos posiblemente como en muchos años no los había tenido por la forma en que está cambiando la manera de acercarse al electorado, la manera de acercarse a las comunidades, a los líderes y por supuesto al elector primario. Y los nuevos expectativas de los millennials y los centennials son fabulosos, comprometidos con la ecología, con las palabras pueden. Así es, así es. Entonces le preguntamos a Andrés Obando con esta introducción, Andrés, ¿cómo es el votante ecuatoriano de estos tiempos? ¿Cómo es la votante? ¿Cómo es la persona a la que le tenemos que llegar y cómo los nuevos medios pueden ser útiles para lograrlo? Andrés, ¿me escuchas? ¿Se nos caería? Claro que sí. Por favor. Entonces, claro que sí. Estoy aquí, cuéntanos. Estoy aquí. Hola, de vuelta. Te cuento. De acuerdo con creo que primero vamos a hablar un poco del padrón electoral. Entonces, de acuerdo con el Consejo Nacional Electoral de aquí del Ecuador, estamos habilitados un poco más de 13 millones de ecuatorianos para las votaciones generales, las elecciones generales en el 2021. De estos, el 54% pertenece a la generación millennial. Y por eso este grupo será el mayoritario y probablemente el que defina tendencias para elegir al nuevo gobierno y Asamblea Nacional. Por eso es fundamental entenderlos. Y aquí a mí me gustaría hacer alusión a un libro del consultor reputado Anthony Gutiérrez Rubí, del 2016, cuyo nombre es Millennials en Latinoamérica, una perspectiva desde Ecuador. Y aquí él define 5 categorías o terrenos de intereses de los miembros de la generación millennial, los cuales son ocio, educación, empleo, consumo de información noticiosa y participación ciudadana. Te doy un pequeño resumen de cada uno. Por favor. El ocio es cómo buscamos o cómo consumimos el entretenimiento. Digo consumimos porque yo también soy parte de esta generación. Nosotros consumimos en multiplataformas, es decir, con varios dispositivos y sin restricciones de tiempo. Esto es decir que queremos ver sin tener que estar esperando comerciales y cuando lo queramos específicamente. El segundo, la educación, que buscamos especializarnos en específico en nuestros campos y queremos hacerlo en el extranjero en particular para conocer otros mundos y enriquecernos de esta manera. También la autoeducación vía online específicamente es algo fundamental para los millennials. De ahí podemos hablar en el empleo, que es la tercera categoría. Buscamos empleos con flexibilidad de horarios en específico y espacios. Y esto es algo curioso porque podemos pensar en el mundo contemporáneo que estamos viviendo, en lo que llamamos ahora la nueva realidad post-pandemia o en la pandemia todavía, porque el teletrabajo nosotros ya lo buscábamos antes como millennials y ahora ha sido el boom del teletrabajo por la necesidad de la situación actual. También aquí hay que tener muy en cuenta algo denominado job hopping. Y el job hopping o te lo explico como los millennials no quieren trabajar en un solo lugar toda su vida. Quieren ir cambiando y quieren ir variando, aprendiendo. Y más o menos cada 2 años ya hay una necesidad de movilidad, de querer estar en otro lugar y aprendiendo nuevas cosas. También el trabajo freelance es un punto muy fuerte y el emprendimiento. El emprendimiento es algo que también caracteriza mucho a los millennials. Después, en el cuarto punto, el consumo de información noticiosa. Aquí es algo curioso porque creemos más a los medios digitales y redes sociales que a los medios tradicionales. Y esto se debe en particular por la inmediatez. Creemos a la información que nos viene más rápido, pero esto es un arma de doble filo que hay que tener mucho cuidado. Y el último es la participación ciudadana, que es algo con lo que estaban hablando con Iber hace un poco de minutos, y es que los millennials nos involucramos en causas que nos interesan. Los millennials hacemos muchísimo voluntariado. Nos caracterizamos por ser una generación muy solidaria, nos creamos mucha empatía con la gente, es decir, queremos ayudar, queremos cambiar el mundo desde nuestros puestos, desde nuestro lugar. Y esto es súper importante porque el candidato que logre entender, logre interpretar y empatizar con estas necesidades será quien conecte con la mayoría de votantes en este proceso. Qué buena apreciación. Es verdad, quien logre entender las particularidades de centennials y millennials que progresivamente se van convirtiendo en protagonistas
de gran nivel de las campañas electorales, pues tiene muy buenas posibilidades de alzarse con la victoria. Y muy buena parte de esta comunicación tiene que ver con los medios digitales. Es verdad, Andrés, tú no lo señalas, que los medios digitales, las redes sociales, este mundo es clave para este público millennial y centennial. Es verdad. Las redes sociales, y tal vez aquí podemos hablar un poco de cómo ha cambiado la forma de interacción en general de la humanidad en la actualidad por la pandemia, pero los millennials, y si podemos hablar un poco más específico también en los centennials, ya hay un dominio de las nuevas tecnologías y lo podemos utilizar, lo podemos aprovechar y nos interesa también, porque si bien la utilizamos para muchísimas cosas de intereses personales, también la utilizamos para crear comunidades, que esto es otro punto muy importante para las próximas elecciones, que son las comunidades en donde nos reunimos y las comunidades que buscamos. Y esto también va a ser muy importante para el momento del diseño de las campañas, porque las cosas han cambiado. Eso es algo que tenemos que aceptarlo y crear nuestras estrategias con miras a lo que va a ser el 2021, que no va a ser muy diferente a lo que estamos viviendo ahora porque está a la vuelta de la esquina. Y tenemos que aprender a leer ese lenguaje para poder aprovecharlo para nuestros fines, en este caso electorales de 2021. Es cierto. Y nos preguntamos entonces, y le traslado la pregunta a nuestro compañero cubano Daniel Lana, ¿cómo debe ser la comunicación corporal, el llamado body language, para sacar el mejor provecho de los medios digitales? Hoy, miren, nos estamos encontrando a través de una herramienta digital. Cada vez son más frecuentes los Facebook Live, cada vez son más frecuentes las transmisiones en vivo por Instagram, los encuentros por Zoom. Y entonces la pregunta que uno se hace es, ¿cómo debe comportarse mi candidato para que saque el mejor provecho de su lenguaje corporal a través de Internet, a través de las redes sociales, incluso a través de los materiales que compartimos por WhatsApp? ¿Cómo funciona eso, Daniel Lana? Raúl, dos palabras te voy a decir: cercanos y auténticos. ¿Qué significa cercanos? Significa abandonar un poco esa, en la medida de lo posible, abandonar totalmente esa distancia, ese encartonamiento en un mundo que estamos viviendo hoy, en el cual un joven o adolescente con una cámara, o un artista o cualquier persona con una cámara desde un dispositivo móvil, como puede ser una computadora o un teléfono, puede tener acceso y comunicación con cientos de miles de personas. Entonces, cada uno va definiendo su sello propio de esa manera. Entonces, hay que, esa ritualidad de ese sentido de comunicación se ha perdido. Ese sentido que tenía la comunicación en los 50, en los 60, en los 70, que era más formal, más de estudio, más de televisión, que tenía otra estructura, otra ingeniería detrás, se ha ido deconstruyendo y se ha vuelto a las esencias. Y las esencias, Raúl, siempre están en el cuerpo. Te voy a anunciar 7 elementos que son fundamentales en cuanto a la comunicación en cualquiera de los espacios, ya sea en la virtualidad o en la presencialidad. Número 1, la expresión facial. ¿Qué es lo que está sucediendo con mi rostro? ¿Cómo soy capaz de conectar sensaciones, imágenes, expresiones a mi discurso? Y no solo a mi discurso, sino a mi comportamiento, a la puesta en escena de mis mensajes, a la puesta en escena de todo lo que yo quiero llevar. Y tengamos esta palabra como la puesta en escena, como el concepto de la estrategia, es decir, ¿dónde y por qué razón, con qué objetivo yo voy a presentar determinado grupo de informaciones o determinado grupo de acciones en este caso? Empezamos por la expresividad facial. Número 2, la mirada. ¿Qué hacemos con la mirada? Decimos siempre en el teatro y en el cine que a donde va la mirada del objetivo va la atención del espectador. Es muy importante porque hay mucha información que está contenida en nuestra mirada. Número 3, y fundamental también, lo que hacemos con nuestras manos. Lo que llamamos acá la danza gestual. Lo que hacemos con nuestras manos tiene la capacidad de expresar y de darle ritmo, fluidez a aquello que estamos diciendo, al mismo tiempo que genera imágenes, que genera gestos que permanecen en la memoria de las personas. Número 4, o 3 en este caso, la postura. ¿Qué estoy haciendo con mi cuerpo, con mi torso? ¿Qué balance hay? ¿Qué equilibrio hay? ¿Qué verticalidad hay en este caso? Número 4, la base de sustentación, es decir, ¿dónde están ubicados mis pies? ¿Qué distancia hay entre ellos?
hay movimientos, hay desplazamientos al estar, y eso funciona tanto al estar de pie como al estar sentado. Número 5, los desplazamientos. ¿Qué hacemos? ¿Hacia dónde nos movemos? ¿Qué relaciones proxémicas somos capaces de generar con un espacio o con otro? Me salté acá el número 6, que es el movimiento de los brazos. ¿Qué pasa con nuestra postura y con el movimiento de los brazos? Cuando los brazos están demasiado cerca del cuerpo, recuerden, por ejemplo, y piensen en esos momentos en los que nos asustamos o nos sentimos incómodos, automáticamente los brazos se recogen y los codos se pegan al cuerpo. Sí, lo que esperamos siempre de un comunicador es que nos transmita esa sensación de seguridad, de oportunidad, de comodidad. Entonces, fíjense como cuando uno está en una zona que se siente como zona de confort, como espacio de comodidad, automáticamente el cuerpo se dilata, se distiende y se abre. Se abre para recibir estos dos sentidos, el sentido de enviar la información y el sentido de recibir la información. Esa sensación está muy conectada a la posición de los codos, cómo los codos pueden estar más cerca o más lejos del centro del cuerpo. Teniendo en cuenta estos elementos, la expresividad facial, la dirección de la mirada, el movimiento de las manos y de los brazos, la postura, la distancia entre los pies o la base de sustentación y los desplazamientos, ahí ya comenzamos a entender la expresividad del cuerpo más que como una intuición, como una ciencia, porque hay mucha ciencia, Raúl, detrás de todo lo que hacemos con nuestro cuerpo y todo lo que provoca nuestra imagen en las personas que nos están mirando y en nosotros. Muchísimas gracias, Daniel. Les recordamos a todas las personas que nos están siguiendo desde distintas partes del Ecuador. Ya nos han hecho llegar mensajes desde Quito, desde Guayaquil, desde Loja, desde Cuenca. Les recordamos que nos pueden dejar sus preguntas en Facebook para luego trasladárselas a los consultores. Entonces, por favor, déjennos sus preguntas y por favor llenen el formato al que pueden acceder, el enlace que está en nuestra transmisión de Facebook. Néstor, David, Polo y posteriormente también Andrés van a tomar contacto con ustedes. Con esto en mente y luego de haber escuchado lo importante que nos ha dicho Daniel sobre la comunicación corporal, hay mucho más que decir sobre la comunicación corporal virtual, volveremos sobre esto. Le traslado la pregunta a Ivette Consuelo Hernández. ¿Cómo se comporta la voz en el mundo digital? ¿Se comporta igual? ¿Se comporta distinto? ¿Qué particularidades tiene hacer un buen uso de la voz en comunicación política en entornos digitales en esta campaña que va a ser muy digital? Sí, y tiene, en general, el comportamiento tiene la misma base, pero hay una exigencia mayor. En el comportamiento digital, la voz ha de ser más expresiva, ha de ser más clara y ojo porque somos latinos y es que lo he visto harto, especialmente en las personas que son más de la zona andina. El movimiento de los labios y la quijada toma una función principal. Es decir, ¿por qué? Entonces, primero, ha de ser más expresiva porque cuando tú estás con alguien presencialmente en una campaña, además que están tan vivas, yo he acompañado a muchas personas en campaña desde el año 98, wow, y esto nos está transmitiendo con el cuerpo, con los olores que hay, con las luces, con todo lo que pasa allí, la música nos está transmitiendo mucha cosa, pero en la virtualidad eso se nos fue. ¿Cómo le pone usted la música? ¿Cómo le pone la vivacidad? Con las palabras, con el cuerpo, pero todo eso tiene una partitura, la voz, que puede crear una partitura de influencia o no. Pero si a usted le suena igual decir que viene de un velorio, que está preocupado, que está emocionado, que tiene mal genio y todo le suena igual, pues no le creen ni las personas que lo aman. Entonces, ha de generar, la voz tiene que vivenciar las imágenes, sensaciones y emociones y con ello conectar al público y va a generar una partitura de influencia y de impacto. El error más grande que estamos viendo, y además lo estábamos analizando con unos directores de la universidad, yo dicto marketing político en una universidad muy prestigiosa de aquí de Colombia, específicamente aquí en Bogotá, y estábamos analizando que el problema en la virtualidad es que trajimos todos los defectos de la virtualidad, de la presencialidad a la virtualidad y la voz dentro de ello, si la voz no es suficientemente expresiva, perdió porque no tiene los otros estímulos que se tiene en la presencialidad. Y lo siguiente, miren, 36% de la comprensión del mensaje se hace por lectura labiofacial. Y muchas de las personas observen si ustedes o que sus asesores los observen o si ustedes son asesores observen a su líder. Mueven normalmente solo el labio inferior. Miren, parezco un muñeco ventríloco. Entonces, esto
disminuye 36% del comportamiento, de la comprensión del lenguaje, que además aquí se hace muy fuerte porque es que lo que me está tomando la pantalla es el full, como decimos en televisión. El full es del pecho para arriba, o sea, un plano medio corto. Entonces, mi rostro, el movimiento de mis labios toma mucha relevancia, por eso en televisión trabajamos mucho en eso. Yo estuve en Ecuavisa, en Ecuador, fueron años hermosos, 2 años, trabajando con los presentadores de noticieros de Ecuavisa y otros programas, fue sensacional, y amo a Ecuador y lo extraño muchísimo cuando no voy. Y lo segundo, miren, los sonidos O, U, P, BM, vocales OU, consonantes PBM, bilabiales, le dan robustez, le dan impacto y proyección a la voz y la embellecen más. Escuchen mi voz, ahora les invito a escuchar mi voz. Buenos días, les voy a dar un mensaje de impacto. No es igual que buenos días, les voy a dar un mensaje de impacto. Se dan cuenta que la voz suena más robusta, suena mejor, más cálida, más cercana, importante. Y por último, esto fundamental para un líder. Cuando una persona mueve menos los labios y la mandíbula menos flexible, la gente interpreta 3 cosas, ninguna de ellas nos conviene. El cerebro de las personas interpreta 3 cosas. La primera, que estás mintiendo. Segundo, que no estás convencido de lo que estás diciendo. Ustedes lo ven en la vida cotidiana. Si, por ejemplo, Lenin, veo aquí conectado a Lenin, si, por ejemplo, Lenin me dijera, Ivette Consuelo, ¿tú estás seguro de eso? ¿Segura de eso? Y yo le dijera, bueno, Lenin, yo lo leí por ahí en un libro. Me dice, esta no tiene autoridad, pero si yo le digo, Lenin, completamente segura, lo he investigado, esta señora tiene autoridad. Segundo, y por último, pueden creer que no estoy comprometido, es decir, que estoy desinteresado. Así que impacto, compromiso, credibilidad, movilidad de los labios, flexibilidad de la quijada, buena pronunciación de las palabras y una gran expresividad. Voz de líder en la parte virtual. Muchísimas gracias, Ivette, por lo que nos compartes. Y aprovecho este momento para que empecemos a hablar de anécdotas y de historias digitales o de la vida física que esperamos volver a tener en el futuro. Yo, por ejemplo, les cuento que tener un candidato, una candidata que tenga un excelente manejo de la voz, del cuerpo y de las palabras puede tener consecuencias insospechadas. De hecho, porque el manejo del cuerpo y de la voz está muy emparentado con el manejo de las emociones. También un candidato, candidata que esté preparada para todas las circunstancias que se les puedan presentar. Yo conozco una historia muy cercana de un candidato muy preparado en alguna de las ciudades donde hemos trabajado, muy preparado, al que le hicieron una trampa. Le dañaron el micrófono con el que iba a hablar. Sabían que el señor tenía muy mal carácter y cuando le dañaron el micrófono, cuando el señor se subió a la tarima y no le funcionó, en un arranque de furia botó el micrófono contra el piso. ¿Qué pasó? Pues que ese mensaje fue el mensaje más fuerte que este señor dejó en la región, una región muy conservadora, muy respetuosa de los valores y de muy buenas maneras. Todo lo que dijo en el discurso posteriormente, cuando le solucionaron el problema del micrófono, pasó a un segundo plano. Su mensaje de arrojar el micrófono al piso en un momento de furia fue más importante que cualquiera de los argumentos, que cualquiera de los datos y cualquiera de las frases bonitas que construyó. Es que a veces los mensajes no verbales pueden ser tan o más potentes que las palabras mismas. Y yo le pregunto a nuestros panelistas, quien quiera empezar, ¿qué anécdota recuerdan sobre su asesoría en comunicación política, desde la parte conceptual estratégica, desde la construcción de discurso escrito o hablado, o desde la construcción de la puesta en escena de la voz y del cuerpo? Daniel, Ivette, Andrés, ¿quién quiere empezar? Yo quiero empezar. Por favor, sí. Ivette. Nuestro productor nos enfoca a los 4, chévere, a eso, genial. Bien. Y lo menciono con la voz, aunque estamos muy en el campo de la no verbalidad, Daniel, Lana y yo. Cuba y Colombia, allí unidos en lo no verbal. Entonces, sí, Ecuador, Cuba y Colombia, los 3 países unidos. Cuba y Colombia en lo no verbal, pero nosotros estamos muy influenciados por lo verbal a través de Colombia, Ecuador, con una gran primacía a través de Ecuador, a través de Andrés. O sea, y yo feliz de volver a estar allá, porque Ecuador tendría mucho para decir de todo lo que influenció en mi vida y de los acogedores que fueron en un momento fundamental de mi vida. Centrémonos aquí en la anécdota. Nos fueron, con respecto a la voz, dos momentos muy importantes. Primero, estaba asesorando a un presidente aquí de mi país, era asesora de este presidente, y
El problema que les digo, se mojó, estuvimos en un sitio que era muy caliente, luego en un helicóptero nos fuimos a un sitio muy frío, luego llegamos a otro sitio donde hacía mucho calor, pero empezó a llover y no tuvieron en cuenta, y yo no alcancé a llegar cuando lo bajan de la tarima, y como pues es un presidente, lo cuidan mucho en su seguridad, lo meten a un carro que está con aire acondicionado fuerte, y yo detrás del carro gritando, pero obvio no me escucharon, si tienen aire, bajen, quiten el aire, quiten el aire. El hombre estaba empapado, estos cambios bruscos de temperatura. Habíamos luchado mucho por un sitio, una zona muy importante para los votos en nuestro país, y se había convocado a todos los periodistas de mayor relevancia, eran 70 periodistas, para cubrir todos los frentes y lograr buenos votos en ese sitio. Se había preparado todo muy bien, un recibimiento y un mensaje muy bueno, muy ajustado a esa región. Nuestro presidente empieza a hablar, lo presentan el candidato presidente, Cuando él va a arrancar, dice, muy buenos días, señores periodistas, gracias por invitar. Esto fue así, como si le hubieran quitado el audio. Yo en mi vida lo había visto como fonoaudióloga. Le bajaban el audio, ahí mismo me miraron a mí y yo ya decía, pues, ¿qué podemos hacer? Me voy atrás con el candidato presidente, le hago unos masajes, vuelve a arrancar y dice, tuve un poquito de molestia de la voz, ya la voz le sonaba así, pero vamos a seguir. Y se le volvió a ir el audio, no le volvió sino en 2 horas. Todos estos cambios perdimos todo. Lo que tuvimos que hacer es hablar con los periodistas para que no publicaran eso, pero perdimos todo lo que habíamos hecho porque, como les decía, el mensaje le paga peaje a la voz para llegar. Y lo otro es, con él y con otras personas, si tú has estado ahí, Raúl, Daniel, nos ha pasado que yo les digo, mire, si logramos esto que Daniel le sugiere desde el cuerpo, unido a esto en la voz, el titular de mañana puede ser este. Y 3 veces ha sido el titular. Y esto me impacta como uno puede influenciar sobre la emocionalidad del otro hasta lograr un titular que uno cree. Esto es impactante. Sí. La voz se vuelve el resaltador. Con la voz yo puedo resaltar lo que pasa en un documento con esos marcadores anaranjados o verdes. En el discurso pasa con la voz y con algunos elementos del cuerpo. Le cedo la palabra a Daniel Lana. Raúl, estaba escuchando tu anécdota y recordaba no sé si es una parábola o una anécdota también de la vida de alguien que tenemos en común de conocimiento, que es Miyamoto Musashi, el famoso japonés. Y justamente en un momento determinado, en un combate que se le presentaba a Miyamoto Musashi, él sabía que su oponente tenía muy mal carácter también, y entonces al duelo, que tenía toda una ritualidad, que tenía toda una formalidad, Miyamoto Musashi llegó tarde, y además de llegar tarde, llegó mal vestido y con una espada de madera, ¿sabes? Aprovechó entonces la furia que se despertó en ese contrincante y logró volver toda su energía contra él. Fue algo muy interesante realmente. Y es una anécdota que nos habla de estrategia. Y tengo un amigo que con cierta acidez me dice siempre, Daniel, la gente piensa que porque sabe hablar, sabe hablar. Y fíjate que es tan interesante, es divertido. Y divertido, ¿por qué? Porque nosotros lo enfrentamos desde el gusto por el aprendizaje, porque a nosotros nos gusta, pero realmente el aprendizaje de la expresión oral es una de las grandes carencias que tenemos en nuestros sistemas educacionales. ¿Sabes? Cómo comunicarnos entre nosotros, cómo comunicarnos cuando estamos en espacios abiertos. Te pongo en este caso la anécdota de un líder que conocimos acá, que entrenamos acá en nuestra compañía, un líder que además ocupa una alta posición gubernamental acá en Colombia. ¿Qué le sucedía? Muy sencillo, que en su comunicación diáfana, en su comunicación cotidiana, era muy abierto, muy expresivo, pero bastaba sencillamente colocarlo delante de una cámara para que perdiera toda esa autenticidad, para que perdiera toda esa fluidez. Entonces, fíjense cómo, qué interesante entender cuál es nuestro comportamiento automático, ese que tenemos, al cual no tenemos que pensar, al cual no tenemos que analizar para acudir a él, y sencillamente nuestro cuerpo lo va ejecutando. Pero ¿qué sucede, Raúl, cuando nos ubicamos frente a una cámara y nuestro cuerpo, o frente a un grupo muy grande de personas, y nuestro cuerpo comienza a asumir eso como una agresión? Eso es exactamente lo que sucede. O sea, nuestro cuerpo asume esa cámara como una agresión, asume ese cambio de estado natural, nuestro estado natural es de observadores, lo asume como una descontextualización, es decir, se vuelve observado, se vuelve, por poner la metáfora animal, deja de ser depredador y se vuelve presa, se vuelve observado. O sea, y eso lo hace sentirse incómodo.
Y fíjense cómo entonces ese comportamiento automático deja de funcionar y tenemos que acudir a ese comportamiento estratégico, a ese comportamiento aprendido que nos permite volver a hacer carne la palabra, que nos permite volver a hacer imagen lo que estamos diciendo, que nos permite tender. Yo siempre pongo la metáfora del puente porque a nadie en su sano juicio que no haya estudiado ingeniería, arquitectura, se le ocurriría construir un puente. Pero fíjese que para mí la comunicación es como construir un puente. Es construir un puente entre usted y otra persona, entre usted y un grupo de personas, ya sea a través de la virtualidad, ya sea a través de la presencialidad. Entonces, ¿cómo usted pretende construir ese puente si no tiene las herramientas precisas para hacerlo? Si no conoce con qué materiales está trabajando, en qué terreno está trabajando. Y eso, ahí va la anécdota, ¿sabes? ¿Cómo esa persona logró, después de un grupo de entrenamiento, primero ser consciente de su esquema corporal, de cuál es su estructura? Segundo, observarlo y poder modificarlo, poder cambiarlo, poder llevar esos gestos, esos movimientos, esas interacciones tan naturales, tan orgánicas, tan fluidas de su comportamiento cotidiano a ese espacio que les resultaba más agresivo, más. Eso es un entrenamiento, eso es un aprendizaje. Mira que lo que dices, Daniel, me parece muy pertinente, porque en últimas, parte del asunto no es que uno se enoje, sino que se le note cuando no se debe notar. A veces nuestra voz, nuestro cuerpo, así como nos sirven para destacarnos, a veces en los debates y en algunos contextos nos juegan malas pasadas, mandan información valiosa al rival. Y si el rival está formado para detectarla, sabrá qué hacer con eso. Usted también tiene que saber qué hacer con eso. Andrés, tu anécdota. Claro que sí, Raúl, muy interesantes las anécdotas de la tuya, la de Daniel y la de Ivette también. La anécdota que yo les quiero contar tiene que ver con la parte estratégica de datos. Y esto es algo muy importante cuando tú asesoras a un candidato en campaña, porque en campaña es una montaña rusa de emociones. En campaña, inclusive, la realidad es un poco bifurcada, no la ves muy claro y puede traicionarte tus deseos y también tus objetivos si es que no están bajo una estrategia. Yo les cuento que hace algunos años, cuando yo asesoraba a un candidato para una dignidad específica de aquí del Ecuador, tuvimos una situación muy curiosa. Y fue en el momento en el que estábamos nosotros haciendo nuestras mediciones para saber cómo estábamos moviéndonos en la intención del voto. Y la percepción que nosotros teníamos era que teníamos muchísimo apoyo en ciertos lugares y en otros tal vez no tanto, pero ya nos facilitaba para tener un mapa. Teniendo esto en cuenta, éramos muy optimistas sobre los resultados finales que íbamos a conseguir. Y en el momento que ya después de las elecciones y de las votaciones, cuando estábamos nosotros haciendo también nuestra matemática, aquí fue algo curioso porque el candidato también, o la mayoría de veces los candidatos están rodeados de gente que les aprecia mucho, que tiene mucho cariño hacia el candidato y quiere que le pase lo mejor siempre, porque lo ve como su líder. Nosotros como asesores y como consultores tenemos que ser muy tajantes y muy transparentes en lo que hacemos. Aquí quisiera decir, por ejemplo, nosotros desde Compol Corp los valores que manejamos son honestidad, confianza y compromiso, en ese orden. Es decir, nosotros, nuestro primer valor y lo que primero tratamos de hacer con un cliente es demostrarle y que él compruebe nuestra honestidad para crear ese vínculo de confianza y terminar en un compromiso de parte y parte para poder lograr hacer un buen trabajo. Pero esto lo que sucedió es que mientras estábamos nosotros haciendo la cuantificación de datos, muchos de los candidatos, muchos de las personas cercanas al candidato fueron exaltados a decirles que consiguió tanta cantidad de votos. Y esto fue, yo también me emocioné y dije, esto está muy bien y todo, pero dije, hay que hacerlo basado en la matemática. Nosotros acá en las anteriores elecciones manejamos el método de Hunt para la distribución de los votos. Para estas nuevas elecciones lo vamos a cambiar para el método Webster. Pero en ese momento hicimos nuestras matemáticas y nosotros teníamos una votación muy buena también, pero no tan optimista como la que decían las personas cercanas al candidato.
Y aquí es cuando viene la parte curiosa. El candidato también tiende a creer más a las personas que le dan mejores noticias. Entonces, con las mejores noticias, el candidato decidió creer a la fuente y nosotros preguntamos, pero ¿cuál es la fuente? ¿Cuál es la fuente? Y la fuente de las personas que nos decían esto, nos decían que eran altos matemáticos de la institución que contaba los votos. Y nosotros nos mantuvimos con nuestra matemática y dijimos, esto fue así, estas son las elecciones. Inclusive hubo un roce que es muy normal a veces en las campañas con roces de criterios, pero a la final tuvimos nosotros la razón. La conclusión de la anécdota, las matemáticas no mienten y hay que tenerlas muy en clara para nuestra estrategia. Total. Sí, ¿y a cuántos nos ha pasado que damos un consejo o damos un dato? Y yo entiendo mucho a las personas que están en la posición de asesorar al candidato. A veces se le hace más caso al consultor externo que al coequipero, pero a veces miren ustedes que pasa al contrario y hay información valiosa que es bueno escuchar. Es bueno escuchar optimistas y pesimistas siempre para tener un panorama y sobre todo optimistas y pesimistas, pero sobre todo personas con formación técnica y científica que conozcan cómo procesar los datos para hacer proyecciones de calidad. Qué buena anécdota, Andrés, y esto nos lleva a hablar de la ciencia. Detrás de la comunicación política hoy hay mucha ciencia. En el caso de Ivette es muy claro por la parte fisiológica de la fonodiología. No nos hablan tanto de la ciencia, del teatro y de su importancia para construir personaje público. Ya Andrés nos ha insinuado muchas cosas de la ciencia, de la estrategia misma de la comunicación política. Entonces nos vamos a meter en ese camino y entonces le pregunto a Ivette, que tiene la camiseta más visible de la ciencia en este equipo, pero afortunadamente las personas que estamos aquí, todas estamos trabajando con criterios científico-técnicos como tiene que ser y como Andrés no lo deja en evidencia. Ivette, desde la ciencia, ¿está probada la influencia de la voz en las elecciones políticas? Y además, ¿qué cuidados hay que tener con esa voz? Sí, bueno, voy a ponerme los anteojos para leer. Y sí está. Lo que pasa es que no veo bien, sí, o sea, los anteojos son solo para leer, entonces tengo que, pero sí, los cuidados que ya los habíamos mencionado. Y en cuanto a lo que se ha comprobado, miren, ya les decía que lo que se ve es que la medición de la voz es muy reciente. Lo que se había logrado de la voz no se había encontrado y no se le había dado tanta importancia porque no teníamos los instrumentos para medirlos. Las investigaciones de Paul Ekman fueron del año 60, creo que empezaron en el año 60 y fueron publicados totalmente como en el año 65, les debería ese dato, pero las investigaciones empezaron en el 60, eso sí, y tomó una fuerza enorme. Y se creía, de hecho la serie Lie to Me, de la que hablaba Andrés, salió en el 2010, se le daba mucha importancia al cuerpo y sí que lo tiene, ojo, todo esto está muy unido, entre otras lo que la ciencia ha comprobado en investigaciones que se publicaron el año pasado apenas, o sea, investigaciones saliditas del horno, si hablamos desde el punto de vista científico. Las señales vocales están muy sujetas a las señales visuales, por supuesto, de acuerdo con lo que hago con el rostro, con lo que hago con mi cuerpo, mi voz transmite eso. Entonces, en primer lugar, la congruencia y la credibilidad que tiene un líder, si hay congruencia entre lo que el cuerpo dice, la voz, y por supuesto que eso respalde las palabras. Segundo, y esto es fundamental, lo digo en mi país, lo digo también en Ecuador, las voces agudas, o sea, la importancia del tonito, y el tonito en política suma votos o resta votos. La voz aguda, ¿a qué me refiero con voz aguda? El tono, ojo señores y señoritas, no es volumen. Volumen es qué tan fuerte hablo, qué tan débil hablo, volumen o intensidad, pero tono es qué tan agudo, qué tan grave hablo. Si yo digo fuerte, hola, hola, eso es volumen. Si hablo del tono, es si digo hola, hola, eso es tono. Entonces, la voz aguda, o sea, las voces que están más trepaditas, más agudizadas, bajan muchísimo el impacto del líder, restan muchísimo. Por eso, la señora Margaret Thatcher trabajó para bajar el tono de su voz, eso se mide en hercios, y lo bajó algo que puede ser perjudicial para la laringe, pero se lo supieron hacer muy bien. La bajó 46 hercios. Es decir, que de acá la bajo acá. Segundo, esa voz aguda, además de disminuir el impacto del líder, son interpretadas. Ojo, percepción que tiene el público, pero las percepciones llegan a crear realidades. Lo interpretan como falta de poder, nerviosismo, menor atractivo,
y menor capacidad de competir, más bien menor capacidad en habilidades y destrezas, es decir, menor competencia. Todo lo contrario con la voz grave. Esto nos está pasando también a las mujeres, cada vez cogemos más cargos de poder, por eso ustedes en las caricaturas de Disney World, la de Blancanieves, Cenicienta, que son por allá de los 30 y 40, hablaban así. Las heroínas de ahora de Walt Disney hablan grueso, porque todo esto se ha visto. Todavía sigue siendo más exigente para el hombre que para la mujer, por eso a las mujeres no nos dicen hable como hembra, pero a los hombres les dicen hable como varón, porque la autoridad está muy asociada al varón. Y por último, impactante, ahora que ya se está pudiendo medir la voz, se encontró realmente que en cuanto al liderazgo político, y estos estudios son de liderazgo político, el tonito genera mucho impacto en doble vía, en la capacidad de predecir las intenciones del otro, o sea que el público es estas son las intenciones del político o el político con los que se relacionan las intenciones, y en la capacidad de impacto en la decisión de voto del votante. 58% las expresiones del cuerpo, del rostro sobre todo, con algo del cuerpo que había estudiado Paul Ekman, versus 71% provoca la voz. Es decir, hay una diferencia entre 58 y 71, la voz está teniendo mucha más importancia en la decisión final de persuasión y de empatía hacia el líder. Interesante eso, son estudios muy recientes, aún se siguen comprobando, ¿no? Muy valioso, Ivette. Recuerden que nos pueden hacer sus preguntas. Ya en unos pocos minutos empezaremos a recibir sus preguntas, por favor. Muy importante, las memorias, porque están buenísimas, las memorias están excelentemente diseñadas y van a ser clave, van a tener sus memorias. Allí está Néstor Polo muy pendiente de ustedes en la transmisión de Facebook Live, respondiendo sus preguntas, recopilando sus datos. Háganos sus preguntas para que les podamos responder, para que nuestro equipo experto pueda darle las respuestas exactamente a lo que usted está solicitando. Le pregunto ahora a nuestro compañero Daniel Lana, ¿qué es eso de las ciencias del teatro y por qué son útiles para la construcción de ese personaje público, específicamente en política? Raúl, te voy a hablar de un fenómeno descubierto en los últimos 30 años. Justamente, bueno, primero quisiera comenzar con algo que es particularmente de Shakespeare. La importancia del teatro está en que le pone un espejo de frente a la humanidad. Y eso es muy interesante, porque fíjense que ya estamos hablando del siglo XVI, y ya en el siglo XVI el teatro funcionaba como una herramienta para que la humanidad se viese reflejada, pudiese ser capaz de analizarse a sí misma. Luego tenemos investigaciones y desarrollo de ciencias como la antropología teatral, en el caso de Eugenio Barba. Pero quiero hablar de un fenómeno muy particular. En los últimos 30 años, todo lo que tiene que ver con la neurociencia aplicada, estamos hablando de neurociencia aplicada a la educación, al marketing, ha tenido como un boom, una explosión realmente. Pues bueno, la neurociencia tiene mucho que ver con, y la vinculo en este caso a un fenómeno particular, que es el fenómeno de las neuronas espejo. ¿Qué son las neuronas espejo? Bueno, las neuronas espejo son ese grupo de neuronas que tiene la funcionalidad de captar. En inicio se pensaba que solamente funcionaban como imitación. Estoy hablando de la investigación de Jacoboni y todos los científicos de la Universidad de Parma que comenzaron en los 90, a finales de los 80 y principios de los 90, a investigar sobre este grupo de neuronas con animales, con primates en principio, y pensaban que se trataba únicamente de la imitación. Sí, digamos, esta acción que tenemos en nuestra cabeza muy conocida de que realmente imitamos las acciones de aquello que nos gusta o de aquello que nos interesa, pero realmente va mucho más allá, es mucho más profundo que eso, porque las neuronas espejo no solo se conectan con la imitación, sino se conectan con el contenido, con la intención, con lo que está detrás. Ya Ivette hablaba sobre cómo la voz va revelando las intenciones. Entonces, esas neuronas espejo tienen una función primordial. La primera, lo que llamamos el contagio emocional. Es decir, y esto es una verdad que viene del teatro. Si yo siento algo, si yo soy capaz de conectarme con una sensación, con una imagen, cuando yo logro expresarlo, entonces las personas que están a mi alrededor van a contagiarse de esa sensación y van a contagiarse de esa imagen o van a generar su propia imagen en función de eso. Pero es justo por ese fenómeno de las neuronas espejo, gracias a la neurociencia, se demostró unas verdades que ya venían en el teatro desde hace mucho tiempo y que tienen que ver con
cómo nos comportamos y cómo nuestro comportamiento tiene un impacto en las personas que nos están mirando y las personas con las que estamos interactuando. Muy cierto, Daniel. Muy interesante lo que nos comenta Daniel. Recibimos por sus preguntas por diversos medios. Tenemos muchas personas que nos están siguiendo en varias partes del Ecuador. Un saludo especial a Tulcán. Todo pastuso como yo tiene la mitad del corazón en Tulcán, en el Carchi. Entonces, mucho cariño para todas las zonas del Ecuador y mucho conocimiento. Y porque estamos hablando de conocimiento y de ciencia, ya se dieron ustedes cuenta de todo lo que sabe Andrés del detalle de las elecciones 2021. Andrés, cuéntanos, ¿cuáles son las particularidades de estas elecciones 2021 en el Ecuador? Estas elecciones que elegirán pues diversos cargos muy importantes, presidente, vicepresidente, legisladores. ¿Cuáles son las particularidades de estas elecciones? Tú que nos hablas siempre desde los datos. Gracias, Raúl. A ver, podemos comenzar diciendo que el Ecuador de 2020-2021 es un país políticamente frágil, económicamente débil y socialmente dividido. Esa es la realidad en la que, o lo que podemos nosotros observar. Además de estar sumido en una pandemia mundial latente, ese es el contexto que nosotros podemos manejar desde un inicio. Si bien será el 2021 un escenario más acoplado a una vida con el COVID, el temor de la gente seguirá presente. Sumado a los controles y medidas estatales para el cuidado de la salud pública que seguro seguirán, las dinámicas de campaña van a cambiar. Esto es un hecho y ya nos anticipamos porque lo que proyectamos es que va a pasar esto. Las reuniones, por ejemplo, aglomeraciones no serán la primera opción en grandes ciudades. La campaña se va a volcar en un importante porcentaje hacia lo digital, como ya hemos estado hablando en el conversatorio, aunque en distritos locales o comunidades tal vez sea menos. Esto por las condiciones propias de la cultura, además de problemas para acceder a Internet o dispositivos como computadoras o celulares. Pero aquí hay algo muy curioso y aquí entran los datos y nos dan también un aporte muy significativo, porque, por ejemplo, un estudio que hizo UNICEF en agosto de 2020, muy reciente, con motivo de la necesidad de continuar con la educación no presencial aquí en el Ecuador, el 67% de los hogares ecuatorianos, tienen conexión a Internet. Y aquí viene otro dato. El Instituto Nacional de Estadística y Censos de aquí de Ecuador proyectaba en 2015 que para 2023 el 50% de la población de Ecuador iba a contar con Internet. Es decir, la pandemia inyectó esteroides al desarrollo de las telecomunicaciones e hizo que exista mayor conectividad y esto ya crea un nuevo escenario. Esta campaña yo considero que es el momento del Big Data. Es el momento del microtargeting porque va a ser fundamental en el momento de ubicar posibles minorías de apoyo y soporte. Los grupos minoritarios van a hacer la diferencia, inclusive dentro de los millennials hay muchos grupos específicos que defienden causas muy particulares. Por ejemplo, Mario Riorda, un consultor argentino, en una conferencia virtual hace un par de semanas, donde hablaba de su libro Hey, las ideologías existen, que es un libro curioso donde uno de los puntos que plantea es que las ideologías siguen vigentes. Lo que han perdido credibilidad son los partidos políticos. Y hay que tener esa diferenciación entre lo que es ideología y los partidos, porque muchas veces los partidos pierden la aceptación de la gente, la credibilidad y el apoyo, pero las ideologías siguen ahí latentes. Y él planteó que la teoría de la espiral del silencio es inversa en la actualidad, porque las minorías, ahora no se esconden o callan, sino que son más visibles e importantes que nunca y pueden inclinar la balanza. Esto es algo muy curioso. Y la campaña no solo va a ser digital en gran medida, sino que las interacciones también van a ser diferentes. El distanciamiento físico y psicológico son modificadores de la comunicación electoral de por sí, y por ende la comunicación verbal y no verbal de la que hemos estado conversando va a definir también la imagen que presenten los candidatos y la conexión que logren con los votantes en esta nueva realidad. Un análisis muy completo, en verdad. Cada vez las personas que tienen causas particulares tienen más relevancia en el consolidado de los resultados. Los números pues nos lo dejan ver así muy claramente.
Muchas gracias, Andrés, por ese análisis y empezamos a responder preguntas que hemos recibido por distintos medios, por WhatsApp, por los distintos medios en que estamos transmitiendo. Muchas gracias por estar conectados a esta transmisión. La primera pregunta, muy interesante, debo reconocerles porque a mí me apasiona el discurso y el grueso de mi trabajo lo hago alrededor del discurso. Sabemos que se ha transformado el discurso, que hay cosas que han cambiado y cosas que no. Cuando pensamos en aquellos grandes discursos como los de Winston Churchill, seguramente, como los del reverendo Martin Luther King Jr., todas estas personas que nos han dado cátedra sobre el discurso, hay cosas que vemos y nos dice qué bonito, pero ya no se usa, otras cosas que decimos qué bonito y qué bueno que todavía se usara. ¿Cómo ha cambiado el discurso, entendiendo el discurso desde las palabras y la estrategia, desde el cuerpo y de la voz, desde esos tiempos, desde mediados del siglo XX hasta la fecha? ¿Quién quiere comenzar a contestarnos cómo ha cambiado el discurso y de una forma muy práctica para que las personas que nos siguen sepan cómo deben acompañar a su candidato, los candidatos que nos siguen, qué cosas debe aplicar en esta nueva forma de ver del discurso y qué cosas debe conservar? Raúl, si me permites. Por favor, Daniel. Quiero conectarme a lo que estaba comentando Andrés en cuanto a estos nuevos escenarios, porque uno de estos nuevos escenarios, y ya él hablaba, ya él lo enunciaba, es la virtualidad. Y la virtualidad nos impone nuevos retos sin duda alguna. Pasamos de una comunicación tridimensional, donde tenemos contacto directo con las personas, a una comunicación bidimensional, donde tenemos contacto con un dispositivo que está frente a nosotros. Entonces, aprender las reglas para manejar ese dispositivo, que usualmente podríamos asociarlo, por ejemplo, al trabajo que haríamos en televisión o en cine, pero entender las reglas que son heredadas de esos medios para poder aplicarlas con efectividad en estos nuevos espacios de comunicación. Quiero decir, por ejemplo, hablemos del plano. El plano no es otra cosa que la cercanía que yo tengo con respecto a la cámara. Por ejemplo, Raúl, tú estás en lo que llamaríamos un primer plano o plano medio alto. En este caso, yo estoy en un plano medio superior también. Fíjense, ahora, tu plano, Raúl, tiene un grupo de particularidades, tiene un grupo de especificidades en este caso. Por ejemplo, está el aire que tienes encima de la cabeza, que siempre debe ser respetado. El mío, por ejemplo, me permite hacer un mayor uso de la expresividad de las manos, en este caso. Entonces, entender ese tipo de elementos, cómo empiezan a funcionar. Entender, por ejemplo, la relación que hay entre la figura principal y el fondo. Cómo esa relación la podemos usar de manera estratégica o cómo, y eso lo hemos visto mucho en estos últimos 3-4 meses de comunicación por las plataformas de Zoom, de Meet, cómo a veces nos ha traicionado, cómo a veces lo que está sucediendo en el fondo es completamente más interesante y distrae por completo el mensaje. Siempre, qué bueno, y esto lo he hecho hoy con toda intención, si podemos utilizar en el fondo, y esto es un consejo, un elemento de recordación. Es decir, por ejemplo, en este caso yo estoy utilizando la Q de elocuente en este lado y la marca por este lado de acá. ¿Por qué? Porque me interesa promover la marca de mi compañía. Entonces, esa relación que hay entre el fondo y la figura, los colores de la figura principal, cómo destacan contra el fondo. Eso es un elemento que siempre debe ser valorado. El tercer elemento es el ángulo de ubicación de la cámara, que es muy importante. ¿Por qué? Porque a veces ubicamos la cámara, por ejemplo, por encima de nuestras cabezas. Si ubicamos la cámara por encima de nuestras cabezas, estamos generando un efecto de picada. Eso hace que la figura principal, es decir, nosotros nos veamos disminuidos, pequeños, desposeídos, ¿sabe? Siempre con mucha fragilidad. Ahora, si ubicamos la cámara, por ejemplo, de abajo hacia arriba, se genera el efecto contrario, lo que llamamos en el cine el contrapicado. Sí, la figura se realza, a veces se puede ver demasiado imponente, opresiva, grande. Ahora, pero para este tipo de comunicaciones, por ejemplo, ubicar la cámara al centro, ubicar la cámara en lo que llamamos el ángulo neutro, es decir, un triángulo que se genera entre los ojos y la nariz, ubicamos la cámara del dispositivo ahí, justo, frente por frente a nosotros. Y ahí logramos ese efecto tan coloquial que nos recuerda, que nos remeda a esos espacios de la comunicación directa, a los espacios presenciales. Entonces, tener en cuenta estas y otro grupo de reglas a la hora de comunicarnos va a hacer que este espacio que viene creciendo en popularidad y en necesidad se vuelva cada vez más
fácil, se vuelva cada vez más cómodo y cada vez más expresivo, que podamos usarlo de manera estratégica en cada una de nuestras presentaciones. Bien, Ivette, Consuelo o Andrés, ¿quién quiere proseguir con esta respuesta? ¿Cómo han cambiado los discursos desde la estrategia, desde las palabras, desde la voz? Ya nos contaron desde el cuerpo. Pues estaba esperando. Gracias, estaba esperando la respuesta de Andrés porque estoy fascinada con los datos, con todo lo que se puede medir y me tiene fascinada el manejo de los datos de Andrés. Miren, ha cambiado, tenemos que ser más concretos, más concisos. Concreto lo que se puede palpar, es decir, lenguaje visual, comparaciones, anécdotas. Menos vuelos oratorios, más concreto. Segundo, más conciso. El ejemplo de Instagram y todo, 140 caracteres. No dar tantos rodeos y menos con los millennials, se impacientan y los centennials. Tercero, en cuanto a la voz, las grandes voces afectadas que siempre terminaban igual, ya no gustan y los centennials y los millennials los detestan, los sienten falsos, los sienten politiqueros, así dice por lo menos aquí en Colombia, politiquero es como no te quiero a mi lado. Entonces, entre más genuina, más natural, más conversada suene la voz, genera más cercanía y respalda mejor el discurso. Muchas gracias, Ivette. Entonces le cedemos la palabra a Andrés para que nos cuente cómo ha cambiado el discurso ya desde esta mirada de las palabras y desde la estrategia política. Sí, esto es algo muy interesante y como lo conversamos ayer con Raúl, el discurso político y en sí la estrategia del discurso político en varios puntos ha cambiado en la forma, pero tal vez en el fondo no mucho. Como ya nos ha comentado Ivette y Daniel de las particularidades, en cuanto al contenido, hay algo que se está usando y se seguirá usando, que en comunicación política lo llamamos como soundbite. Y el soundbite es una frase corta que resume todo el discurso político y que es de fácil recordación y tiene un impacto muy grande. Aquí podemos poner un ejemplo que estabas mencionando tú, Raúl, hace poco, del doctor Martin Luther King Jr., cuando dio su célebre e histórico discurso por la igualdad de derechos entre negros y blancos en Washington. Histórico, así es. En el que, si tú le preguntas a la gente qué recuerda de ese discurso, y digo recuerda porque no necesariamente tienes que haber estado ahí, sino que lo has visto, lo has leído. Y tú lo que recuerdas es, yo tengo un sueño. Esa frase, tú la dices y tiene toda una carga ideológica y una carga discursiva detrás que funciona y seguirá funcionando, porque es un mensaje que seguirá transmitiendo. ¿Cuál era el contexto del mensaje? Que Martin Luther King quería con su sueño que, por ejemplo, niños blancos y niños negros puedan jugar sin ningún tipo de discriminación. Pero su mensaje se logró hacer con yo tengo un sueño. Por ejemplo, podemos tomar otra política exitosa en su comunicación y ya más actual que utiliza el mismo recurso, que es Alexandria Ocasio-Cortez, una congresista estadounidense de ascendencia latina del Bronx, que ella en su campaña manejó el soundbite que se posicionó ahí, que fue el de el norteamericano promedio merece ser representado por un norteamericano promedio. Ese mensaje creó una empatía total sobre su electorado, porque la gente se identificó totalmente con Alexandria Ocasio-Cortez y funcionó al 100%. Y otro mucho más reciente y que tiene que ver mucho con nosotros aquí en Ecuador es la congresista Debbie Mucarsel-Powell, que es una congresista estadounidense de origen ecuatoriano. Y ella hace poco lanzó una campaña con el soundbite de, voy a tratar de traducirlo, que es no te metas con mi gente. En inglés es don't mess with my people. Y tiene un contexto detrás muy claro que es en contra del presidente o de las políticas actuales del presidente Donald Trump. Entonces, el contexto de la forma del discurso político tal vez haya cambiado, pero en la estrategia y en la estructura de sí, como podemos observar y como hemos comentado, sigue siendo vigente. Muy cierto, muy cierto. Muchas cosas siguen vigentes y estos ejemplos muy pertinentes.
Mezclamos allí los clásicos de nuestra oratoria de mitad del siglo XX, también con ejemplos más cercanos, con políticas que están teniendo una buena figuración recientemente en los Estados Unidos. Tenemos una pregunta muy valiosa que les invito a que podamos construir una respuesta entre los tres. La hemos recibido por Facebook. Lenin de Vara Mendoza nos dice: yo seré candidato al municipio de un pequeño distrito en el Perú. Soy peruano de la Amazonía. ¿Cómo podría empezar a formar mi imagen política? ¿Cómo empieza uno a formar su imagen política? Esa es una buena pregunta. Algún día uno decide, voy a empezar. ¿Cómo arranca? Gracias a Lenin por su pregunta y pues compañeros y compañera, por favor, Andrés. Me encantaría que hagamos este ejercicio porque me parece muy interesante. Hagámonos de tipo de campaña de Lenin y tratemos de ayudarle a definir cuál sería su estrategia, ¿les parece? Entonces, genial. Comencemos en que lo primero que tiene que formar su imagen y política es su personalidad. Tiene que definir una personalidad que tenga sus rasgos particulares y que sean muy originales, los cuales puedan ser comunicados de una manera muy natural y que sea empática con la gente. Y sus propuestas tienen que ir acorde a su personalidad. Por ejemplo, hay muchos políticos que cometen el error de querer dar una imagen que no la tienen y que no tiene ningún impacto porque la gente el público tiene una percibividad, o sea, percibe muy bien cuando una persona no está siendo original y cuando no está siendo original, asume que estás mintiendo. Entonces no te va a creer, no tienes credibilidad y no tienes una carrera política como tal. Entonces el primer consejo que yo le daría desde la estrategia es definir cuál es su personalidad, qué puntos buenos y malos tiene para potencializar los buenos, mejorar los que no son tan buenos, pero crear una imagen suya que proyecte lo que él cree y lo que él va a aportar a su municipio en este caso. Un buen punto de partida. ¿Cómo continúa eso, Daniel e Ivette, desde la voz y desde el cuerpo? ¿Cómo podemos ser el equipo de campaña, como bien lo propone Andrés? Qué bueno poder acompañar a Lenin en ese ejercicio. ¿Cómo continúa este ejercicio a través del cuerpo o de la voz? Raúl, si me permites. Por favor, Daniel. Pensemos en la comunicación siempre como una herramienta estratégica. Es decir, yo tenía un maestro que decía, no se puede desarmar el motor de un avión con un destornillador. Y es completamente cierto. Esa herramienta debe ser perfeccionada y debe adecuarse a cada uno de los contextos. Entonces, yo siempre hablo de coherencia, congruencia, hablo de estos tres elementos de los cuales hemos estado conversando hoy, que son la voz, el cuerpo y las palabras. Estos tres elementos tienen que estar equilibrados como está equilibrado el trípode de una cámara. Es decir, ninguno puede ser más corto o más débil, no. Deben estar equilibrados y deben ser coherentes entre sí. Ahí radica esto quizás también de lo que hablaba Andrés, de construir una personalidad que sea adecuada a cada uno de los contextos. Pensemos esto de manera estratégica siempre. Es decir, ¿cuál es la ruta que tengo que seguir? ¿Cuáles son las tareas que tengo que ejecutar para lograr que, primero, lo que estoy diciendo y lo que estoy haciendo sean coherentes en el sentido de que estén transmitiendo, estén conectando el mensaje que yo deseo que conecte? ¿Por qué? Ivette, que es la especialista en detección de mentira, que tiene una maestría en detección de la mentira, en este caso, me apoyará seguramente en esto. Uno de los elementos más fáciles a la hora de detectar cuando algo no es cierto es cuando uno de estos tres elementos del trípode es flojo o está enviando una señal diferente. Es decir, entonces yo puedo conectarme con algo que yo siento que es coherente. Yo puedo conectarme con algo que yo siento que tiene una voz, una palabra y un cuerpo que van en un sentido y en una dirección ajustada. Ese sería un elemento. Por supuesto, estamos hablando de un proceso que puede tomar un tiempo determinado. A veces, primero, hay que ser conscientes de cuál es el cuerpo que tenemos y qué es lo que está funcionando con ese cuerpo. Luego, entonces, ajustarlo a ese contexto. Tú me hablabas ahorita de la construcción de los personajes. Construir un personaje no es otra cosa que poner de fuerza una identidad determinada. Quizás, por ejemplo, como yo me comunico mejor en ese espacio cómodo, familiar, yo puedo tener alguno de esos elementos y conectarlos con esa personalidad de comunicación a un nivel superior, a un nivel de mayor estrés. Entonces, fíjense cómo yo voy construyendo, sin traicionar mi identidad, un personaje que me permite
conectarme perfectamente con todos los públicos o con el público específico con el cual yo quiero conectarme. Ser fieles a nuestra identidad, eso es un elemento crucial. Me atrevo a decir que parte de la clave está en ser fiel a la personalidad, también siendo fiel a las expectativas de mi electorado. Porque si le fallo alguna de las dos, la ecuación ahí se me desbalancea. Muy interesante lo que nos plantea Daniel y le cedo la palabra a Ivette Consuelo. Está sin micrófono, Ivette. Bien, vas por el mismo orden en el que nos marca Andrés. Me estaba quedando sin voz. ¿Ven la importancia de la voz? Bien, candidato Lenin. Eso me suena un poquito comunista, miren, pero candidato. Como han cambiado los tiempos, ¿no? Yo tengo amigos con nombre así, por ejemplo, tengo un amigo emprendedor que tiene una super empresa y se llama Lenin. También son otras épocas. ¿Sí? Entonces, candidato Lenin, lo que primero le digo, que se une a todo lo que mis compañeros le dicen, es empiece a escuchar mucho. Escuchar en dos sentidos. Empiece a escuchar a su audiencia. Empiece a escuchar a sus posibles electores, empiece a escuchar. A veces hay una sordera en el político de lo que quiere decir, pero no de lo que el público quiere escuchar. Y un buen líder conecta y hace que se negocien lo que él quiere decir y lo que el público necesita escuchar, sin caer en la mentira. Nosotros pues no nos gustaría eso, pero bueno, cada cual lo conduce. Entonces, ¿cómo concilia eso? Segundo, escúchese usted mismo. En este medio hay que tener espuela, y tener espuela es saber muy bien qué tengo en mi caja de herramientas. Ojo, candidato Lenin, si usted solo se está censurando y buscando lo que falla, estamos actuando poco inteligente. Uno sale a viajar con la plata que tiene, uno hace la compra con lo que tiene en el banco. Entonces uno tiene que conocer muy bien, y cuando tiene un buen grupo de expertos que ante todo le hacen ver, le ayudan, a encontrar qué es lo que lo destaca, es que con eso usted va a abrir campaña. Obviamente va a tener en cuenta cuáles son los aspectos con los que necesita trabajar y fortalecer, pero parte de con lo que necesita trabajar es lo que tiene, así que póngale mucha atención a con qué usted cuenta y con qué va a reforzar lo que necesita, porque es con lo que cuenta, con lo que va a reforzar lo que necesita. Y por último, siempre tenga dentro de su equipo a alguien que no sea ¿cómo se podría decir? El promotor de halagos. Siempre en toda campaña se debe tener y se debe escuchar al que le dice a uno las cosas que no siempre están tan bien, porque si usted va cogiendo poder, todo el mundo comienza a decirle, hermoso, fantástico, qué belleza, y el político se va volviendo sordo y ensimismado. Así que, como última recomendación, una definición que oí sobre seguridad, y en estas campañas uno tiene que ganar seguridad. También tenga dentro de su equipo alguien de confianza con el que usted gane seguridad, pero muy de confianza, porque por ahí puede surgir un traidor. Entonces, ¿cuál es la frase? Creer en sí mismo significa saber todo lo que tengo y no tomarme demasiado en serio. A veces tener esa posibilidad de reírme de mí mismo. Yo le agrego a la pregunta que hace Lenin, hay que hacerse la siguiente pregunta. ¿Por qué si gano yo, gana todo el mundo? ¿Qué es eso que represento yo que hace que todas las personas de mi municipio ganen cuando gano yo, cuando gana mi partido, cuando gana las ideas que estoy promoviendo? Ganar la bandera del beneficio general. El candidato o la candidata que logra identificarse, aquí me estoy apoyando fuertemente lo que le he escuchado a Andrés, y esto no es solamente intuitivo, hay que estudiarlo. Hay que ver, hay que saber qué es lo que le preocupa a la gente. Pero yo solamente salgo a decir lo que me preocupa a mí, pues bueno, yo voto por mí. Me toca ser fiel a lo que soy, pero estudiar científicamente qué es lo que le preocupa a la gente. ¿Por qué cuando gano yo gana toda la gente? Allí es donde está la clave, o por lo menos parte de la clave de ese triunfo que confiamos en que Lenin va a conseguir, y allí estaremos listos para apoyarle. Hay una última pregunta y está muy relacionada con Ivette, luego nos daré unos minutos para el cierre, y es, alguien nos dice muy inquieto, los acentos regionales, hay acentos regionales que gustan más que otros. La persona nos envía algunos ejemplos de acentos que pueden resultar más atractivos en determinadas zonas y otros que no gustan tanto. Entonces, ¿qué hacer cuando esta música está tan asociada a la región donde nacemos y de pronto puede no favorecernos? Bien, ojo con esto, a veces se tuvo un prurito en los años 80 y 90 en quitar los acentos.
Y eso es quitar la personalidad. El acento tiene mucho que ver con uno, al que le toca a veces neutralizarlo mucho es al actor, pero incluso ya a los locutores no se les quitan los acentos. Y el ejemplo es CNN o cualquier canal internacional o de gran talla, como por ejemplo los noticieros de Coavisa, donde se escuchan los diferentes acentos. Si tú eres candidato de una región, aprovecha tu acento, porque el acento crea filialidades, el acento crea manada, y la gente dice, ese suena como yo, y si se ve como yo, la gente lo busca, lo siente parte de su manada. Entonces, cuidado con eso. Pero si soy un candidato presidencial, que ya los acentos sí pueden ser rechazados en alguna parte, vamos a buscar suavizarlos, no quitarlos, suavizarlos. Suavizarlos, busca donde está la música y, ojo, ¿sabe dónde se da la música? Sobre todo en las vocales acentuadas. ¿Ven? Las vocales acentuadas son las que dan más la música. Ustedes saben, somos colombianos por la forma como golpeamos un poquito las vocales acentuadas. Aquí, por ejemplo, hay un acento que lo llaman el acento paisa y ustedes tal vez lo han oído, como las de Escobar y esas cosas que no nos gustan tanto a algunos, pero está esa cosita, cómo lo hacemos en la vocal acentuada y normalmente alargamos más la vocal acentuada. Si tú empiezas a no hacer tanto acento ahí y a cortar un poquito esas vocales, a no alargarlas, es una de las maneras de suavizar el acento. Tener cuidado con las palabras regionales que a veces producen mucho choque y a veces son mal interpretadas. Aquí se hizo una campaña que decía, yo estoy muy pinchado, pues por unas vacunas que se debían poner para evitar ciertas enfermedades en los niños pequeños, menores de 5 años, y resulta que eso fue una campaña que hicieron en la zona paisa, la que acabo de contar, que hablan así, y pues en la zona paisa pinchado es, estoy feliz, me siento orgulloso, pero resulta que en una zona donde más se necesitaba esa vacuna, que es la zona del Chocó, pinchado significa triste. Entonces, cuidado con esas palabras regionales. Los acentos implican también palabras regionales, hacerlas más del país. Yo allí hago una coletilla a lo que dice Ivette, y es importante diferenciar entre el acento o la tonada, que le llamamos, y los tonos que utilizamos cuando hablamos, que uno puede confundirlo. Uno puede tener su tonada o su acento de una región y ser monótono a la hora de hablar, no hacer cambios de tono. Entonces, no es que un tono sea mejor que otro. Lo ideal es explorar bien los tonos que podemos producir con nuestra voz. Entonces hago esa diferencia porque a veces se tiende a confundir, sobre todo en muchas regiones donde se le llama tonada. En Colombia le llamamos acento, pero en muchos otros lados le llaman tonada o el sotaque. Y realmente, Raúl, y toda la audiencia, el nombre lingüístico es tonillo. Todo lo que genere un sonsonete se llama tonillo. Y en el caso de los acentos regionales o tonadas regionales se llaman tonillos regionales. Tenemos 1 minuto para cada uno para despedirnos, para dejarle a nuestra audiencia. Ya saben, Compolcorp, Elocuentem a su servicio. ¿Cuál es el objetivo de este espacio? Que ustedes tengan un conocimiento que ha tomado tiempo construir. Con Ivette Consuelo hemos escrito un libro alrededor de la comunicación verbal y no verbal. Daniel es investigador alrededor de las ciencias del teatro. Andrés pues ya les ha mostrado suficientemente todo el conocimiento de datos para brindar una asesoría profesional. Estamos a su servicio y la mejor prueba de hacerlo es mostrarles mucho de lo que tenemos para dar. Hay personas que dicen, ya le voy a mostrar. Pues bueno, nosotros decidimos mostrar mucho de lo que tenemos para dar, para decirles, hagamos equipo. Y entonces es el momento de hacer nuestro cierre. Por favor, registre sus datos para que le podamos contactar, para que le podamos enviar las memorias. Allí está Néstor Polo, muy pendiente de que todas las personas que quieran contactarse lo pueden hacer. Mensaje final, ¿quién quiere empezar? Bueno, si quieren comienzo. Por favor, empieza Cuba. Empieza Cuba. A ver, me hubiera gustado escuchar a Ivette haciendo ese acento cubano que ella me hace cada rato. No, es un acento que viene de La Habana. Bien, Raúl, yo comienzo y quiero dejar como cierre para mi intervención hoy 3 palabras. La primera, ya Ivette venía mencionándola, yo le voy a poner un apellido y es la escucha activa. Escuchar activamente. ¿Qué significa escuchar activamente? Escuchar primero desde la comunión de todos los signos, es decir, escuchar no solo lo que decimos, sino cómo lo decimos, qué está haciendo nuestra voz mientras lo decimos, y escuchar también el cuerpo. El cuerpo también se le escucha, hay que observarlo. Y de ahí entonces podemos obtener un % mucho más alto, estoy seguro, de la información, y podemos entonces encauzar acciones en una dirección más clara y más contundentes. El segundo elemento, Raúl, es la empatía.
muy importante, sobre todo en estos momentos que estamos viviendo. La empatía, y por decirlo mal y rápido, es la capacidad de ponerse en los zapatos del otro, en el lugar del otro, pero también es una herramienta que nos puede ayudar a que los otros se pongan en nuestros zapatos, se pongan en nuestro lugar y se conecten con nuestros objetivos. Entonces, es una herramienta a tener en cuenta. Y la tercera es confianza. La confianza es sumamente importante para un líder. Usted tiene que saber, número uno, que usted tiene elementos destacables en su comunicación. Esos elementos destacables en su comunicación, usted tiene que hacerlos valer y tiene que imponerlos y tiene que darles el espacio necesario. Pero también tiene que saber que hay elementos en su comunicación que, como en todos los demás aspectos de la vida, son perfectibles. Y usted debe entonces conectarse con ese proceso de perfeccionamiento también. No lo deje de la mano, no lo deje de manera instintiva. Conéctese a ese proceso de construir la confianza desde lo que sabemos que tenemos y lo que sabemos que podemos lograr. Ahí están las palabras del director. Quien ha dirigido cine y teatro, pues también sabe cómo obtener lo mejor de cada integrante del equipo. Algo de exigencia está bien, tenemos que exigirnos. Tenemos que exigirnos con los datos, tener las orejas digitales abiertas es tan importante como tener nuestros oídos abiertos. Entonces, qué bueno que Daniel nos ponga esa nota de exigencia para ser mejores candidatos y candidatas y mejores equipos de campañas políticas. Y Beto, Andrés, ¿quién se anima? Por favor, Ivette. Por favor. Con broche de oro, nuestro compañero Andrés, para que la voz de Ecuador se haga oír en el broche final. Bien. A propósito de voz, señores candidatos, características vocales de la voz de un candidato. Primero, con impacte. ¿Cómo impacto? Con una buena pronunciación de las palabras, con una buena flexibilidad para que la voz tenga mucho alcance. Segundo, invada. ¿Invada qué significa? Invada en el buen sentido. ¿Se acuerdan de esa canción que decía contamínate, mézclate conmigo? Bien, a donde vaya su mirada, vaya su voz. Trabaje para que su voz llegue, trabaje en el baño. En su baño usted empiece a pronunciar sin fuerza, pero con mucha amplitud los sonidos, porque el baño tiene muy buena resonancia y le ayuda a tratar de sacar la voz. Entonces, invada. Y por último, contagie. Si su voz es expresiva, si su voz transmite las imágenes, sensaciones y emociones contenidas en sus palabras, en su mensaje, usted va a ser un buen candidato. Impacte, invada, contagie. Y miren, no dejen de escribir. Miren, las memorias son muy bonitas, las memorias que les pueden llegar, inscríbanse, las memorias están geniales. El candidato Lenin ahí va a tener, además del video, va a tener unas excelentes sopleticos, decimos aquí en Colombia, pastelitos, dicen en otra parte, o sea, no sé cómo se dirá en Ecuador, Andrés, pero ese apoyo que uno lee a última hora y que le da tips rapidísimos para poder brillar en algún lado. Polla, le decimos. ¿Copia? Olla. Polla. Ah, muy bien. Bueno, aquí estar en la olla es estar sin plata. No. La olla. Muy bien. Allí nos queda entonces el material de respaldo. Ivette, muchas gracias por ponernos de presente, que allí está. Andrés, por favor. Muchas gracias, Raúl. Y yo voy a dar un mensaje que va en concordancia con lo que había dicho Ivette y Daniel. Hay que pensar a la comunicación política, en este caso, como una ciencia, porque es una ciencia, y es una ciencia que tiene método, y el método tiene pasos, y los pasos son el camino que nos permite llegar a un objetivo. La comunicación ha tardado muchísimos años en desarrollar muchísimos conceptos que son bastante útiles. Y en este caso, nosotros lo que yo quisiera dejar como mensaje final es que la política también es técnica, que la política como tal puede ser técnica y también como parte de la política, la parte de la comunicación política, y no tenemos que creer que la política es sinónimo de politiquería. Consultores con muchísima preparación, muchísima experiencia, podemos ayudar muchísimo a lograr el fin último de la política, que es la toma de decisiones mirando el bien común. Entonces, la comunicación política, miremosla desde los datos, miremosla desde la ciencia, y yo pienso que este es el camino correcto para que a la final y en el final del día nos ayudemos todos y nuestros trabajos cumplan con la parte de nobleza que es la que nosotros queremos y por la que nos
nos gustó y nos metimos en estos caminos en los que estamos ahora. Andrés, Daniel, Ivette, muchas gracias. Hemos compartido con ustedes saberes de comunicación política que hemos puesto en la práctica, que tienen fundamento científico, que son fruto de años de esfuerzo. Por favor, sáquenle provecho y contáctese con nosotros. Búsquenos, allí está la posibilidad. Envíenos sus datos a través de Néstor, que está en el chat del Facebook Live de esta transmisión. Recuerde que la comunicación es cuerpo, voz y palabra. Recuerde también que la comunicación es una suma de ciencia, arte y estrategia, y en la medida en que mantengamos ese equilibrio lograremos campañas exitosas y conseguir votos y triunfar. Ese es el reto de las personas que trabajamos en comunicación política. Todo nuestro mejor deseo para estas campañas en el Ecuador 2021. Utilice los datos, utilice las técnicas, contacte con quienes le puedan apoyar, triunfen y por favor llévenle lo mejor a las distintas zonas donde obtengan el gobierno. Seguro que eso le servirá mucho al Ecuador, le servirá a cada una de las zonas representadas en el Congreso y a cada una de las personas que se comprometa con su asamblea o que apoye un líder en la presidencia. Por favor, demos lo mejor en nuestro trabajo político, en nuestro trabajo profesional. Aquí en Elocuentem y con Polcorp estamos listos para apoyarle. Muchísimas gracias, gracias a los consultores, gracias a la consultora y gracias a toda la gente que nos ha acompañado generosamente durante esta hora y media, un poco más de hora y media. Que tengan buena noche. Muy buenas noches. Buenas noches.